Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Yo soy Andrés Díaz y en esta oportunidad nos acompaña en el estudio Mercedes Malavé, coordinadora del movimiento Unión y Progreso. ¿Cómo está, Mercedes? Hola, Andrés, muy encantada de estar en este programa. Bienvenida. Iniciemos esta entrevista. Quisiera preguntarle su opinión sobre el comité de postulaciones al Consejo Nacional Electoral que se hizo hace semanas atrás. Un nuevo Consejo Nacional Electoral retomaría la confianza en el voto a los ciudadanos venezolanos luego de que, según cifras oficiales del Consejo Nacional Electoral, en los pasados comicios del 6 de diciembre hubo una abstención de un poco más del 60%. Sí, voy a retirarme el tapaboca con el permiso de la audiencia porque así es un poco difícil hablar y estamos a una distancia prudente. Mira, el comité de postulaciones que se acaba de nombrar, que acaba de nombrar la Asamblea Nacional, me parece que no merece la confianza de la mayoría de los venezolanos que se abstuvo. De hecho, esa Asamblea Nacional tiene 250 diputados del Polo Patriótico, de la Alianza del Polo Patriótico, y 30 diputados de la oposición aproximadamente, que no van a escoger a rectores del CNE que no estén, digamos, dentro de las listas que ellos manejan o de las personas que a ellos les parece que son. O sea, 280 diputados no van a escoger como miembros del CNE a algunos rectores que pueden estar promovidos desde sectores de la sociedad civil que llamaron a no votar o de partidos que llamaron a no participar. Entonces, pienso que el terreno de lucha no está allí, en ese comité de postulaciones. Pienso que la confianza en el voto no se va a forjar a partir de esa designación. Creo que en Venezuela hace falta plantearse con seriedad la ruta del realismo político, la ruta de la participación ciudadana y, aún en condiciones adversas, aún en condiciones que para muchos venezolanos no merece absolutamente la confianza de ellos para participar en elecciones, activar esa fuerza que mayoritariamente se pueda expresar y que pueda sobrepasar cualquier falta de condiciones y garantías que haya frente a los procesos venideros. Me parece que esa es la única vía. Si nos enfrascamos en el tema de las postulaciones y los rectores, lo que vamos a hacer es volver al círculo vicioso que termina en la deserción política y en la disminución de los niveles de participación electoral de la población. Bien, ahora, los partidos políticos de oposición, ¿qué podrían hacer para enganchar a este sector de los ciudadanos que no confían o no participaron en los pasados comicios del 6 de diciembre? Bueno, los partidos políticos tienen, en primer lugar, la obligación de volver a conectar con la ciudadanía. A veces se dice que muchos voceros, representantes de movimientos, de gremios, de sindicatos, de cámaras, quieren hablar con la comunidad internacional, ¿no? Y piden ser escuchados por la comunidad internacional. Un líder político se tiene que preguntar, bueno, ¿por qué yo no soy representante de ellos? ¿Por qué ellos no se sienten representados por mí? ¿Por qué cada vez son más los interlocutores que la comunidad internacional tiene que escuchar frente a las distintas demandas y de los sectores? Bueno, porque efectivamente hay una separación cada vez mayor entre el liderazgo político y una cantidad de sectores sociales y también políticos que no se sienten representados por ello. Una cosa muy concreta, el tema de las sanciones económicas que quería tocar, porque tiene que ver con los rectores del CNE, que tú me acabas de preguntar. ¿Quién se va a querer postular como rector del CNE si los rectores anteriores han sido sancionados, entre ellos personas de la oposición que no forman parte ni del FAES, ni del PSV, ni de ninguna de esas organizaciones que hoy en día están cuestionadas por la comunidad internacional? Esa decisión fomentada, motivada por algunos líderes políticos que están haciendo vida en el exilio y están presionando por una salida democrática en Venezuela, impide que podamos avanzar en el terreno de las condiciones electorales. Pero es que además, Andrés, y yo creo que es importante insistir en esto, porque muchos venezolanos, su mayor argumento para no votar y no participar en elecciones es que la comunidad internacional, a través de sus mecanismos de presión y de sanciones sobre todo, va a resolvernos el problema per se, y resulta que no es así. Un ejemplo claro con datos que pueden ayudar a las personas. La lista de sancionados de la Unión Europea tiene cerca de 127.000 personas sancionadas. De esas 127.000 personas sancionadas, uno se pregunta cuántos tienen procesos judiciales,
en cuántos casos se ha hecho justicia, o cuántos tienen más bien fortunas que ni se sabe dónde las tienen, ni cómo las administran, ni qué impuesto pagan, nada. O sea, prácticamente estar en esa lista te exime de un montón de responsabilidades. Pero es que además de esos 127.000, 70 son latinoamericanos, 70 nada más. Y de esos 70, 63 son venezolanos y 7 son nicaragüenses. No hay ni un miembro de la FARC sancionado por la Unión Europea. No hay ni un miembro de algún régimen no democrático en América Latina sancionado por la Unión Europea. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, se están creando unas ficciones de justicia, unas ficciones de solución a la crisis política que en realidad no resuelven el problema de Venezuela, y lo que hacen es cercenar, socavar más las posibles vías que tenemos para resolver pacíficamente y democráticamente el problema de la crisis que estamos viviendo, que afecta a la política, pero sobre todo al ciudadano común lo afecta en la economía, en su economía diaria, en sus imposibilidades de tener un salario, de tener un trabajo, un empleo, de tener una moneda sólida que le permita comprar, de tener servicios básicos, comida, medicina, poder vivir en esta pandemia con un mínimo de garantías de no contagiarse, y si se contagia de poder acceder a las medicinas y a los tratamientos para curarse. Es muy grave todo lo que está pasando, porque son dos extremos que, lejos de contribuir a la solución del país, lo que hacen es cada uno acción y reacción. Ayer inhabilitaron a una serie de ex diputados de la Asamblea Nacional que lo que hacen es complementarse en la clausura de cualquier posible solución al problema político en Venezuela que nos permita llegar a acuerdos para poder resolver los problemas económicos tan fuertes que tiene el país. Bien, ahora tocando el tema de las sanciones, un grupo del sector opositor piensa que las sanciones ayudarían a un viraje político dentro del país. ¿Usted cree que las sanciones podrían también ayudar o algo podría ayudar a este viraje político que desea este sector opositor? Mira, las sanciones son una ficción de justicia. Las sanciones no resuelven ningún problema, ni siquiera las sanciones personales, y en esto yo voy a ser muy responsable porque sé que mucha gente está en contra de lo que voy a decir. Pero es que si nos atenemos a las sanciones de la Unión Europea, que sobre todo tienen que ver con personas, ya te estoy diciendo quiénes son los sancionados. O sea, no hay ni una persona que por razones de narcotráfico o de Brecht, por ejemplo, que tanto daño le ha hecho, tanta estafa a los países, no hay ni una persona sancionada por la Unión Europea. Por lo tanto, son medidas políticas arbitrarias que no hacen justicia, que lo que hacen es invisibilizar, digamos, las responsabilidades y las fortunas de muchas de esas personas que están en esas listas, y que no resuelven ningún problema político. Al contrario, pueden agravar la situación, porque a esas sanciones responden los gobiernos con unas decisiones como las de ayer de sancionar, de inhabilitar a políticos, a líderes políticos de Venezuela, que podrían ser eventuales motivadores para la participación electoral, por ejemplo. Entonces no es verdad. Tenemos que volver, insisto, a la ruta del realismo, de la verdad política, de la verdad sobre la crisis y la superación de la crisis. Hay experiencia de transiciones, hay cosas de sentido común también que podemos, con un poco de apertura, dejando de lado la propaganda, la manipulación afectiva y todas esas cosas, decir, bueno, Venezuela necesita recuperación económica, Venezuela necesita acuerdos políticos, Venezuela necesita participación masiva en las elecciones, porque así se ve, bueno, a quién quiere la gente que los gobierne, y para todo eso pues tenemos que superar los obstáculos que de uno y otro extremo impiden que esa solución al realismo político sea la que se imponga en el país. Bien, tocando el tema económico, el presidente Maduro la semana pasada hablaba de abrir las inversiones extranjeras, especialmente a las inversiones estadounidenses petroleras. ¿Usted cree que esta política nueva dentro del gobierno sea la ideal para recuperar la industria petrolera y también la economía del país? Mira, los procesos de apertura y privatización en Venezuela comenzaron hace 30 años. En los años 90 se privatizó la CanTV. Todos esos procesos fueron después anulados y revertidos por Hugo Chávez, sobre todo a partir del año 2006-2007. Hay que retomar esa política, porque esa política de privatización económica es la solución
para los graves problemas sociales que afectan a la población y sobre todo es lo más sostenible, es lo sustentable, es lo que te permite dar garantías de que esos trabajadores que van a empezar a ganar un salario después puedan tener una seguridad social de calidad y bueno, y es lo que le da sostenibilidad a la moneda, al empleo, a la producción nacional, etcétera. Yo creo que esas medidas hay que apoyarlas, ahora hay que exigir que se den en un marco de transparencia institucional, en un marco de oferta de servicios de calidad, en un marco de licitaciones conocido. Las sanciones, por cierto, impiden eso, porque son la excusa perfecta para no invertir en Venezuela, para decir, pero ¿cómo voy a hacer si después tal país me penaliza y tal otro? Entonces impide la oferta de posibilidades de apertura y de privatización que son tan necesarias en Venezuela. Bien, finalmente, tocando otra vez de nuevo el tema electoral, hay sobre la mesa la posibilidad de hacer unas mega elecciones de alcaldes y gobernadores. ¿Su opinión al respecto? No estoy de acuerdo con esa decisión. Pareciera que es algo que quiere por lo menos la Asamblea Nacional o los partidos representados en la Asamblea Nacional. Me parece que es un retroceso en la política electoral de Venezuela, en la posibilidad de elegir nominalmente a los candidatos a alcaldes, de conocerlos, de que tengan protagonismo, digamos, en los procesos electorales, y que deberíamos más bien como oposición plantearnos un camino de recuperación de fuerza, de acumulación de fuerza que nos permita progresivamente ir recuperando espacios, plantearnos de cero, de la nada, con el capital electoral tan pobre que tenemos. Unas mega elecciones creo que es una cosa temeraria. Deberíamos más bien insistir por la separación de las elecciones para que progresivamente se vayan dando los acuerdos, las motivaciones a la participación, los mensajes que puedan hacer que la población se active, ¿no? Muchas gracias por su tiempo, Mercedes. Gracias a ti, Andrés, por la invitación. Bien, amigos, estuvo con nosotros Mercedes Malavé, coordinadora del movimiento Unión y Progreso. Yo soy Andrés Díaz Hernández. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Andrés. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. A todos, feliz tarde.